Desde hace 2 domingos pues estamos haciendo una serie de mensajes que hemos titulado Dios, necesito tu ayuda. Y esto tiene que ver con enfrentar los temores. Al inicio hablamos de los temores en general y vimos cómo David pudo vencer sus temores cuando era perseguido por Saúl para matarlo. El domingo pasado estuvimos viendo el temor hacia enfrentar la muerte y allí aprendimos algunos principios de saber que dependemos de Dios, que tenemos un futuro eterno en el cual nos vamos a gozar y que tenemos nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, como escogidos de Dios, la capacidad de poder enfrentar el tema de la muerte, de saber que algún día vamos a estar en la presencia de Dios, pero que Él va a estar siempre con nosotros. Y hoy pues también queremos tratar un tema diferente y es el tema del dinero. Sabemos que el dinero no es lo más importante para un hijo de Dios, pero cada persona, en especial en este tiempo de la pandemia, pues se ha visto afectada por la escasez de los recursos financieros. Y no solamente en esta pandemia, sin temor a equivocarme puedo decirme que alrededor de todo el mundo, el principal problema que tienen las personas es la escasez de dinero. La riqueza está concentrada en unos pocos y los demás nos esforzamos entonces trabajando con iniciativas propias, trabajando para diferentes empresas, tomando emprendimientos, pero siempre el dinero de vez en cuando nos juega malas pasadas y de vez en cuando entonces nos enfrentamos al temor de qué hacer cuando no tenemos dinero, cuando las cosas no están bien. Dios a través de su palabra habla mucho del dinero. El dinero no es ajeno a Dios. Tratar el tema del dinero no nos hace menos espirituales. El dinero debemos manejarlo con responsabilidad y tenemos toda la confianza, tenemos todo el derecho para poder acercarnos a Dios y pedirle sus recursos, los recursos financieros que nosotros necesitamos para poder vivir nuestras vidas como Él quiere que las vivamos. Muchos de esos temores tienen que ver porque nosotros cada día, dependiendo de la administración de nuestro hogar, dependiendo de la administración personal, pues necesitamos comprar nuestros insumos básicos. Y hay mucha gente que, como quien dice, vive día a día. Necesita los recursos diarios. Pero en este tiempo, y como decía, no solo en este tiempo, a veces no tenemos esos recursos. A veces estamos sin trabajo. No llega esa mensualidad o no llega la quincena y entonces nos preocupamos con justa causa al saber que cómo vamos a sustentar nuestras familias, cómo vamos a pagar nuestros compromisos, muchas cosas. El dinero definitivamente que es necesario en nuestra vida. Pero también hay otras personas que se enfrentan al temor de la pérdida del dinero porque ellos teniéndolo todo o teniendo una mejor posición económica ven que han perdido sus inversiones. Ellos, como quien dice, tienen comodidad, pero quieren tener aún mucho más y cuando se ven enfrentados, por ejemplo un empresario que tiene 2, 3, 4, 5 empresas, él tiene todo lo suficiente para vivir cómodamente. Pero si él se ve enfrentado a que va a perder a una de esas empresas, entonces entra en ansiedad, entra en angustia, porque siente que va a perder su inversión. Así que definitivamente podemos decir que el dinero, si no tiene el enfoque correcto, si no le damos el enfoque desde el punto de vista bíblico, nos puede ocasionar ¿qué? Temor, y ese temor nos puede llevar aún a depresión, y cuando entramos en depresión nos quedamos como paralizados completamente. Así que lo primero que debemos hacer nosotros es buscar a Dios. Dios tiene sabiduría para enseñarnos cómo enfrentar el temor a perder el dinero o a la falta de dinero. Dios conoce cada una de nuestras debilidades, de cada uno de nuestros temores, y por eso hay un mandamiento común en la Biblia: no temas. Algunos dicen, o yo he escuchado, que hay en la Biblia 365 no temas. La verdad, yo no he hecho la tarea de contarlos, pero sería muy interesante que fuera así, porque básicamente Dios lo que nos estaría diciendo es un no temas diariamente. Dios sabe que nosotros como humanos, nosotros somos finitos, tenemos una mente también finita, y cada día nos podemos enfrentar a diferentes tipos de temores como hemos visto. En este caso, entonces los invito para que podamos tener este principio. Si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas nos serán añadidas. Vuelvo y lo repito. Si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas nos serán añadidas.
Así que hoy deseo que juntos podamos ver varios principios que nos ayuden a ubicarnos o a mantenernos como hijos de Dios en la perspectiva correcta. Eso quiere decir mantener el dinero en la perspectiva bíblica. Y lo vamos a ver entonces desde el Evangelio según San Mateo. Los invito para que puedan buscar sus Biblias. Y vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer desde el 25 hasta el 34. Mateo, capítulo 6, del versículo 25 al 34. Dice la palabra del Señor así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Yo pienso que este es uno de los pasajes pues que realmente no requiere mucha interpretación. El Señor Jesús inmediatamente nos está diciendo que no necesitamos afanarnos, porque Dios tiene absolutamente cuidado de nosotros, de las cosas. Vamos a ver entonces varios principios. Vamos a ir al primero. El primero, según el versículo 25, voy a repetirlo, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Lo primero que nosotros podemos aprender para poder enfrentar el temor ante la falta de dinero, ante la falta de recursos, es que la vida nuestra delante de Dios es más que el dinero y más que cualquier otra cosa. Nosotros somos valiosos delante de Dios no por lo que tenemos, no por los logros que hemos obtenido, no por nuestra educación, no por nuestra capacidad intelectual. Nosotros somos valiosos delante de Dios por quien somos en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan las prédicas de hace un par de meses cuando hablamos de la identidad de Cristo Jesús, basados en el libro de Colosenses, pues allí aprendimos que nosotros, una vez que nos hacemos hijos de Dios, tomamos toda una identidad en Cristo Jesús. Ahora somos coherederos del reino, somos hijos de Dios. Así que Dios no nos valora de ninguna otra manera. Dios no nos valora si nosotros perdimos nuestros recursos, si somos malos administradores. Por supuesto que Él tiene mucho para decirnos de eso. Pero Dios nos valora por sobre todas las cosas porque somos sus hijos. Romanos 8:32, los invito a que vayamos allí. Romanos 8:32 nos dice lo siguiente: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó, dice el versículo, ni a su propio Hijo. Si Él hizo eso, si hizo tan grande sacrificio por cada uno de nosotros, ¿no será que Dios no nos va a dar todas las cosas? Por supuesto que sí, nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, lo primero en lo que nosotros debemos enfocarnos es que Dios no nos valora por lo que tengamos. Tengamos mucho o tengamos poco, Dios nos va a valorar tan sencillo como que somos sus hijos. Lo segundo, vamos a volver a Mateo 6 y vamos a leer el versículo 26. Mirad las aves del cielo,
que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, lo otro es que Dios conoce absolutamente todas nuestras necesidades. Así como conoce nuestras necesidades espirituales, Dios también conoce nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades de dinero, nuestros recursos físicos para los que necesitamos vivir. Pero Dios no conoce nuestras necesidades para Él tener un inventario. Dios no dice, bueno, aquella persona necesita estas cosas, aquella otra necesita estas otras cosas, como si fuera un empresario que dice, bueno, aquí hay una serie de personas con una serie de necesidades y yo tengo un software muy inteligente donde tengo todas las necesidades para distribuir a cada uno. Dios no lo ve de esa manera. Dios sabe exactamente las cosas que nosotros necesitamos. No desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Él, porque Él es sabio. Él no nos va a dar absolutamente todas las cosas que nosotros le pidamos. Él nos dará lo que nosotros necesitamos, porque Él tiene el panorama de absolutamente todo. Filipenses 4:19 dice lo siguiente. Vamos a ir a Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, que es maravillosamente rico, divinamente rico, nos va a dar, de acuerdo a sus riquezas, lo que nosotros necesitamos, pero desde su perspectiva. En el versículo 27 y 29, regresando a Mateo, dice lo siguiente. Mateo 6, 27 y 29. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. El hecho de que nos afanemos o que nos preocupemos, sencillamente no sirve de nada. El afanarnos, el preocuparnos, no hace que las circunstancias cambien. El afanarnos hace que perdamos la perspectiva de en realidad las cosas que debemos hacer. Entonces, nosotros debemos mantenernos en una oración, como mencionaba en la introducción del culto, para que podamos tener una comunicación permanente con Dios. Los invito a ir al Salmo 37, un salmo también escrito por David, Salmo 37, y vamos a ir al versículo 3. Este salmo es un salmo largo, pero es un salmo hermoso. Yo los invito a que después del culto lo puedan leer completamente. El Salmo 37:3 dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confiemos en Dios. Dios conoce nuestras necesidades. Pablo nos dijo en Filipenses que Él nos suplirá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en las promesas de Dios. Así como Él nos dio la promesa de hacernos sus hijos cuando recibimos a Cristo, así como Él nos dio la promesa de tener vida eterna, la promesa de Él es también que mientras estemos en esta tierra, Él nos va a suplir para nuestras necesidades. Pero vuelvo e insisto, es de acuerdo a la perspectiva de Él, no a la de nosotros. A veces nosotros pedimos mal. Dice la palabra allí en un versículo: a veces no reciben porque no saben pedir. A veces pedimos más de lo necesario, o a veces nos desviamos, no con las cosas que necesitamos, sino con deseos. Ahora, no es que nosotros no podamos tener deseos o querer tener algunas cosas, pero no siempre esas cosas son necesarias. Así que Dios nos invita a que le pidamos las cosas necesarias, pero Él nos las va a dar de acuerdo a lo que en realidad Él piensa que nosotros necesitamos. Entonces, confiemos en Jehová. La segunda parte o la oración es que dice: haz el bien. Dios no nos pide que nos mantengamos ahí quietitos, deprimidos, llorando. Tenemos derecho a deprimirnos, tenemos también derecho a llorar, pero Dios nos pide que hagamos el bien. El hacer implica ¿qué? Una actividad. No nos podemos quedar ahí estacionarios en el desconsuelo. Dios nos dice: no,
confíen en mí y hagan el bien, salgan del desconsuelo. Y nos invita a movernos dentro de su voluntad. Vamos a ir a 1 de Timoteo 6:17 al 19. Hablándole a los ricos, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A pesar de que esto era hablándole a los ricos de aquella época, pues es un principio para todos. No necesitamos dinero, ¿para qué? Para hacer buenas obras, para ser dadivosos y para ser generosos. No tiene nada que ver con eso. Así que si nosotros estamos con escasez de recursos, sí podemos hacer. No necesitamos ni $1 para hacer una buena obra para Dios. La mayor obra de Dios es amar a los demás y compartirles la palabra de Dios. Así que eso lo podemos hacer sin dinero. Vamos a continuar y entonces pasamos al tercer punto. Volvemos a Mateo 6, versículo 33, y dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nos enfocamos en el reino espiritual y en lo que Dios quiere, entonces Él nos promete que todas las demás cosas como vendrán por añadidura. La diferencia cuando nos enfocamos en las cosas materiales es que nos queremos colocar nuestras propias metas. Si nos enfocamos en el solo reino espiritual, pues vamos a aceptar con agrado lo que Dios nos quiera dar en las cosas físicas. Eso quiere decir que puede hacernos millonarios, o quiere decir que de pronto no nos va a hacer millonarios, pero sea lo uno o sea lo otro, vamos a tener contentamiento. Más adelante lo vamos a ver. El versículo 30 nos dice así: Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nuestra poca fe es nuestro propio impedimento. Si nosotros nos estancamos pensando en que nosotros mismos somos los que debemos solucionar cada uno de los problemas financieros, entonces nuestra fe falló. Dios también es Dios del dinero. Dios maneja absolutamente cada una de las áreas de nuestra vida, y eso es importante también que se la entreguemos. Dios nos va a guiar a través del Espíritu Santo. Nosotros no nos movemos a través de la medida de los hombres. Nada de lo que es visible es duradero. Por eso se nos invita a que coloquemos la mirada en las cosas eternas. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18 dice de la siguiente manera: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es interesante que dice que miremos las cosas que no se ven. Eso a los ojos físicos es imposible, pero a los ojos espirituales sí es posible, porque esas cosas son eternas. Es enfocarnos en el reino de Dios y en Jesús. El versículo 31 y 32, volviendo al capítulo 6 de Mateo, dice de la siguiente manera: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si nos enfocamos en buscar las cosas materiales, estaremos haciendo ¿qué? Igual que el mundo. El mundo es muy competitivo. El mundo, cada una de las personas que viven en el sistema mundo, dice: yo he prosperado porque tengo todas estas cosas. Esa es la medida de él, mostrar cosas. Pero el reino, como decía, el reino de Dios no se mueve así. Si nosotros nos enfocamos en mostrar nuestras metas, nuestros logros por las cosas materiales, por el sueldo que tenemos, entonces estamos actuando igual que el mundo. Y eso puede ser parte de la ansiedad, del temor que enfrentamos cuando nos vemos abocados a no tener recursos financieros. El Salmo 37, vamos a volver al Salmo 37, versículos 4 al 5, David nos dice lo siguiente. David, que también escribió este salmo, escribió de la siguiente manera: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Deleitarnos es gozarnos en la voluntad de Dios. Confiemos en Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Él hará.
nosotros podemos estar confiados que Dios va a hacer algo de acuerdo a nosotros necesitamos. Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, sino las cosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene preparado cada cosa para cada uno de sus hijos. Allí más adelante, en el Salmo 37, versículo 7, dice lo siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dios nos dice que esperemos en Él. Es un momento de pasividad. Es un momento de estar en ese trajín del mundo, del trabajo, de buscar dinero, de esas cosas. Y como veíamos antes, Dios lo que nos está invitando es a tener pasividad, haciendo el bien, sirviéndole a Él. Debemos ir con tranquilidad, porque Dios sabe hacia dónde nos lleva. Necesitamos es tener nuestra fe firme. Y un consejo súper importante que David nos da aquí es que no nos comparemos con las riquezas o con la prosperidad de otros. Si Dios ha prosperado a un hermano más que nosotros, gocémonos con él. Gloria a Dios por la prosperidad del hermano. Pero si Dios también ha prosperado a un impío que vemos que hace malas jugadas, que anda en negocios turbios, que tiene dinero porque siempre practica la corrupción, tampoco nos comparemos, tampoco digamos: Dios, mira cómo prospera este, tú deberías juzgarlo, tú deberías fulminarlo. No. Dios va a aplicar su justicia a cada una de las personas. Dios tiene su tiempo para cada quien. Así que nosotros enfoquémonos en nuestra relación con Jesús, porque Dios tiene preparado un plan maravilloso para cada uno de sus hijos. Y si yo soy hijo, pues debo confiar en que Dios tiene un plan para mí, inclusive para mis finanzas, pero debo atender los mandamientos de Él. Así que eso me lleva al cuarto punto. El Salmo 37 en el versículo 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Quiere decir que nosotros tomamos decisiones, nosotros podemos ir por un camino, pero Dios es el que se encarga ¿de qué? De ordenarlos, y es el que aprueba eso. Así que para saber si voy por el camino correcto respecto a mis finanzas, o el por qué estoy sufriendo de ansiedad ante la falta de dinero, yo debo examinarme. Y ese es el cuarto punto. Examinemos nuestro camino. Dios desea que caminemos con pasos ordenados conforme a su palabra. Dios puede estar mostrándonos algo para corregir. Proverbios 3:6 dice de la siguiente manera. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros necesitamos reconocer a Dios en cada una de las cosas que hacemos. En nuestro trabajo, en nuestros negocios, en la administración de nuestro hogar, en la administración de la empresa, en la administración de nuestro emprendimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué? Él enderezará lo que esté torcido. Él va a enderezar. Pero necesitamos mostrarle a Dios el informe de las cosas. Él lo sabe, pero Dios quiere que con disposición de nuestro corazón nosotros podamos ir a Él y poder entregar esta área de nuestra vida, el área de las finanzas, que es un área tan álgida. Escuché de un pastor muy reconocido algo en tono jocoso. Dice que el hombre en realidad tiene dos conversiones, su conversión espiritual y la conversión de la billetera. Porque para nosotros, para los hombres, es muy importante el dinero. Necesitamos entregar esa área rápidamente, si no lo hemos hecho, a Dios. Necesitamos entonces examinarnos a nosotros mismos y saber si la escasez que de pronto nosotros estamos padeciendo, estamos sufriendo, es provocada por uno de los siguientes motivos. Examinemos nuestra buena administración. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. De pronto nosotros le estamos echando la culpa a Dios o le estamos echando la culpa al mundo, que el mundo anda patas arriba, que el mundo hace muchas cosas, que los impíos sí prosperan, pero resulta que nosotros estamos teniendo una mala administración de nuestros recursos. Una de las cosas que suele suceder es que gastamos más de lo que nos entra.
Así que nosotros necesitamos revisar nuestra administración. De pronto por eso es que tenemos problemas económicos y necesitamos corregir. La Biblia está llena de principios de administración. Necesitamos ir a la Biblia para tener principios de administración bíblicos. Lo segundo, examinemos nuestro corazón. Vamos a ir a Proverbios 28, 20. Es necesario que nosotros examinemos nuestro corazón. Proverbios 28, 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. De pronto en nuestro corazón lo que queremos es enriquecernos. Nuestra meta está en lo material y decimos, ojalá cuando yo tenga mucho dinero, entonces voy a llamar al pastor y le voy a decir, pastor, aquí tiene tantos cientos de miles de dólares para la obra. Pero Dios no quiere ese tipo de cosas. Dios quiere que nosotros mismos nos presentemos ante Él como ofrenda, nosotros mismos, como olor fragante, nosotros mismos. Y de pronto nuestra prosperidad en el aspecto de las finanzas no viene porque nosotros estamos desenfocados, estamos buscando una cosa que Dios no quiere. Examinemos nuestro actuar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Proverbios 6, del 9 al 11. Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. De pronto lo que nosotros estamos sufriendo y no llegan los recursos necesarios es porque es pereza lo que tenemos. Muchas veces entonces nos limitamos a hacer muchas cosas porque decimos, bueno, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Y el refrán es todo lo contrario, haz hoy lo que puedas hacer mañana. Entonces muchas veces la pereza es la que nos lleva ¿a qué? A padecer de falta de recursos financieros. La Biblia nos invita a que nos ganemos nuestro dinero, nuestros recursos trabajando con ánimo, colocando todo lo mejor de nosotros, nuestros talentos, todo, para que recibamos entonces esa parte de beneficio. Examinemos también nuestras motivaciones para ofrendar. Esto es un principio que está establecido en la Biblia, pero nos está hablando de las motivaciones. Vamos a verlo. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7. Ahora es importante que tengamos buen discernimiento espiritual con esto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pues Dios nos invita a que examinemos nuestro corazón a la hora de ofrendar. Ahora, hay que estar claros, Dios no va a castigar a nadie quitándole todo porque de pronto no ofrenda. Dios lo que invita es a que apliquemos los principios bíblicos. El que ofrenda abundantemente, pues dice que cosechará abundantemente. Y eso tampoco quiere decir que es un negocio, que el que dé mucho dinero, entonces Dios le va a retribuir con mucho dinero. Porque el ofrendar está relacionado directamente con la disposición del corazón. Pero el ofrendar también tiene que ver con tu tiempo, con la disposición, no solamente con los recursos financieros. Pero es un principio que debe ser examinado en nuestro corazón y que también puede afectar nuestras finanzas. ¿Cómo estoy yo dando para el reino de Dios? ¿Así es que manejo toda mi vida? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es lo que nos está invitando el Señor. Y lo otro que nos invita a examinar es si nuestra escasez de recursos es algo que ha hecho Dios. Pues el máximo ejemplo que tenemos es Job. Si ustedes han tenido oportunidad de leer o de escuchar la historia de Job, pues Job era un hombre santo delante de Dios. Pero él permitió que Satanás lo tocara en absolutamente todas las áreas de su vida. Lo único que le pidió fue que preservara su vida. Pero Job necesitaba tener un encuentro personal con Dios. Después de leer todo el libro de Job, la conclusión es, a pesar de que Job era un hombre que le había creído a Dios, que atendía los mandamientos de Dios, lo veía como un Dios lejano. Una vez que termina, que pasa por todo su sufrimiento,
tanto en las pérdidas personales como en las pérdidas materiales, Job concluyó que él no tenía una relación personal con Dios. Él veía a un Dios lejano, un Dios que estaba allí gobernando. Él lo reconocía, pero no lo había reconocido como un Dios que estaba justo al lado de él, un Dios amoroso con el que él podía relacionarse. Así que Dios le restituyó todo. Aunque Job es un hombre que tuvo muchos bienes, nosotros debemos examinar cómo está nuestra relación con Dios. Dios nos invita a eso. Dios a veces dice, bueno, necesito un tiempo contigo. Si tú estás enfocado en las finanzas, bueno, voy a quitar el tropiezo para que tú te puedas enfocar en mí. Cuando tenemos toda esta serie de temores, pues es natural que nosotros de inmediato busquemos a Dios, ya sea para que Él nos sustente o ya sea para quejarnos, pero igual lo vamos a buscar a Él. Como hijos de Dios, entonces hemos aprendido que confiemos, que le busquemos, que Él está ahí para ayudarnos, que Él está ahí para sustentarnos. Si necesitamos corregir algo, pidámosle perdón a Dios y sigamos adelante. Jesús hizo un llamado a cada uno de sus apóstoles. Si lo recordamos, Él llamó a Mateo, llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés, llamó a cada uno de estos pescadores, llamó a cada una de estas personas. Pero lo que tuvieron en común cada uno de ellos fue que dejaron absolutamente todo y dependieron completamente de Jesús. Si ustedes leen los evangelios con cuidado, no dice que los apóstoles acompañaban periódicamente a Jesús porque tenían que ir a trabajar para su sustento. No, ellos entregaron sus vidas para seguir a Jesús, para poder estar al lado de Él. Y la Biblia nos enseña que muchas personas sustentaban el ministerio de Jesús. Así como un pastor es sustentado por cada una de las ofrendas de todas las personas que pertenecen a una congregación, Dios nos usa a cada uno de nosotros para que esos recursos lleguen. En la iglesia se necesitan muchas cosas y una de esas cosas son los salarios de los servidores. Dios nos invita a que no tengamos temor frente a la falta de recursos. En esos momentos Dios nos invita a que nos acerquemos a Él, que nos preguntemos qué es lo que está pasando, pero sobre todo que le busquemos y que confiemos en Él. Como cada uno de los temores que hemos visto, no tenemos por qué temer. Nosotros estamos en Dios. Dios nos va a sustentar. Con que tengamos abrigo y tengamos comida es más que suficiente para servirle al Señor. Nosotros necesitamos equilibrar qué es el estatus que queremos tener. Y si Dios quiere que ese no sea el estatus para nosotros, también contentémonos, estemos contentos, como decía Pablo en Filipenses. Filipenses 4, este es un versículo muy conocido. Filipenses 4 del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué estaba hablando Pablo precisamente? De los recursos materiales. Todo, absolutamente todo lo podemos en Jesús que nos fortalece. Si tenemos muchísimos recursos financieros, alabado sea el nombre de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que yo no me voy a dejar llevar por eso. No me voy a dejar llevar por las riquezas. Pero si no tengo recursos financieros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque eso tampoco me afecta. Eso se llama tener contentamiento. El contentamiento está directamente relacionado con nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque sabemos que Él nos va a sustentar, Él nos va a dar la comida y el abrigo que es necesario. Así como las aves, Él las alimenta, pues ustedes se darán cuenta que las aves salen de su nido a buscar la comida. Cuando estamos en necesidad, nosotros no podemos quedarnos en el nido. Necesitamos salir a buscar nuestro sustento y Dios va a mover las diferentes fichas, las diferentes personas para que nuestro sustento llegue. Vamos a concluir. Podemos librarnos del temor de no tener finanzas. Si hemos entendido que somos valiosos para Dios, podemos confiar en que Él conoce nuestras necesidades y así podemos enfocarnos en buscar su reino, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Examinémonos constantemente nuestros caminos y permitámonos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe en absolutamente todas las cosas, inclusive
nuestras finanzas. Quiero dejarlos con este versículo, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es un maravilloso versículo que aplica perfectamente ante el temor. No temas, no desmayes, porque Dios nos va a sustentar con el poder de su diestra en todas las cosas que nosotros necesitemos. Oremos. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Hoy nuevamente tú nos has enseñado, por medio de las promesas de tu palabra, que no debemos temer ante la escasez de recursos financieros, que no debemos temer por la falta de dinero, Señor, porque tú tienes cuidado especial de cada uno de tus hijos, Señor. Entregamos esta área completamente en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de todas las cosas materiales. Ayúdanos a enfocarnos en el reino espiritual, Señor, en las cosas que perduran eternamente. Ayúdanos, Señor, si es necesario, a quitar nuestros ojos de las cosas materiales, Señor. Que no caigamos en idolatría, Señor, por las riquezas o por las cosas que tenemos, Padre bendito. Que podamos tener un corazón dispuesto para amar a los demás, Señor. Que podamos entender que con que tengamos comida y abrigo, Señor, tenemos suficiente. Señor, ayúdanos a ver que alrededor nuestro hay millones de personas que están mal, Señor. Que hoy mucha gente no va a tener para comer, que hoy mucha gente no tiene dónde dormir, Señor. Ayúdanos a discernir espiritualmente nuestra situación, Señor. Quita de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, toda queja, Señor. Y ayúdanos a entregar cada cosa, Señor, en tus manos. En especial esta área, Señor, que a veces nos atormenta, Padre bendito. Sabemos que podemos depender de ti completamente. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y para terminar, si alguien me está acompañando, pues nosotros podemos estar libres de temor y confiar en Dios porque somos sus hijos. Pero la pregunta para ti, ¿y tú eres un hijo de Dios? Pues la Biblia nos dice que no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que se ha reconocido como pecador, que sabe que no puede tener una relación con Dios por causa del pecado y que ante esta verdad ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo ha invitado a entrar a su corazón. Si tú no has reconocido a Jesús como tu Salvador, hoy te invito para que lo puedas hacer. Puedes hacer esta corta oración conmigo para que desde hoy puedas ser un hijo de Dios. Si quieres puedes orar en tu mente o si quieres puedes orar en voz alta. Padre, hoy reconozco delante tuyo que soy pecador y que el pecado ha impedido que tenga una relación personal con tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, gracias te doy por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario para redimirme de la deuda del pecado que es la muerte. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Salvador de mi vida y te invito para que entres a mi corazón y te hagas el Señor y Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo confío en la promesa que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si tú has hecho esta corta oración como testimonio de que has recibido al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, quiero decirte que ahora haces parte del reino de Dios, que ahora eres un hermano de Jesús y que eres un hijo de Dios. Dios te bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.